La mayor distracción de todas y la droga más peligrosa. Y antes de decirte cuál es, según yo, la mayor distracción de todas y que al mismo tiempo es la droga más peligrosa, se puede volver una de las adicciones más sutiles que verdaderamente te roban de tu verdadero potencial creativo. Por eso quiero hacer este video, porque he estado pensando mucho en esto y tiene que ver específicamente con una de las más grandes trampas. No solo son literal trampas que nos encontramos en la realidad, que están puestas ahí para capturar nuestra atención, para distraernos, sino que también es una trampa interna, una trampa del ego, una ilusión desde la cual el ego piensa que está mejorando, está progresando, que forma parte de algo más grande. Y esto puede ser un engaño que nos puede hipnotizar por mucho tiempo. Entonces estoy hablando específicamente de querer saber qué está pasando en el mundo. Aquí lo que pasa es que se genera un deseo de estar informado y nos convencemos a nosotros mismos de que tenemos información valiosa que otros no tienen. Empezamos a investigar sobre el mundo, sobre la realidad, sobre los temas que te apasionen. La curiosidad no tiene límites. Empiezas a investigar sobre Dios, sobre la conciencia, sobre el ego, sobre el ser. Y después esto te lleva a empezar a cuestionar qué está pasando a mi alrededor, qué está pasando en mi país, y te empiezas a meter en la política y dices, ¿qué significa ser de izquierda? ¿Qué significa ser de derecha? ¿Qué es esto del liberalismo y el estatismo? ¿Qué es esto de la economía keynesiana? Y después puedes empezar a decir, quiero saber cómo funciona el mundo. ¿Qué pasa con que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué está verdaderamente pasando? ¿Qué onda con el complejo industrial militar? ¿Es real que las guerras le hacen mucho dinero a muchas personas? ¿Qué está pasando detrás de las cortinas de la geopolítica mundial? Todo esto se puede volver una búsqueda infinita que nos roba nuestra creatividad puesta al servicio de las cosas que queremos construir para nosotros. Es muy importante no dejar de lado lo que es verdaderamente importante, por algo que no es importante, pero por generar cierto sentido de estar al tanto con todo lo que está pasando, y que al mismo tiempo eso al ego le genera superioridad, porque eres la persona que tiene las respuestas a las cosas. Es similar al materialismo espiritual o al ego espiritual, que se vuelve como un segundo ego mucho más difícil de romper cuando piensas que tú eres especial por ser espiritual, porque tú ya tuviste un viaje psicodélico, o porque tú tuviste una experiencia cercana a la muerte, o porque tú tuviste un despertar único, o porque te habló Dios. Hay muchas historias que se cuenta mucha gente para creerse que son especiales, y lo mismo ocurre con el deseo de saber qué está pasando en el mundo. Cuando hay personas que dicen saber qué es lo que está pasando en el mundo y que piensan que su postura política, que su narrativa sobre lo que está pasando en la geopolítica es la versión verdadera, esta gente que piensa tener la razón y que dice las cosas como si supiera verdaderamente, no como si fuera su opinión, sino como si fuera realmente un hecho lo que están diciendo. Es un ego muy rígido y muy difícil de romper, que te bloquea de verdaderamente disfrutar y construir las cosas que no tienen nada que ver con el mundo exterior, sino con tu mundo que estás construyendo. Tú, dependiendo de lo que sea importante para cada quien, pero tu familia, tu negocio,
tu manera en la que creas valor en el mundo o la que aportas servicios o productos a otros. ¿Cuáles son las maneras en las que tú te puedes volver más valioso, más capaz, mejor educado, aprender nuevas herramientas o nuevos idiomas o nuevos lenguajes en los infinitos lenguajes de la creatividad? Y todas esas cosas al final son más importantes que todo lo que pueda estar pasando en las redes sociales, en X o antes Twitter, en la plaza pública de la cultura y la sociedad. A veces es muy necesario simplemente decir, no quiero saber, no tengo que saber. Esto se llama ignorancia selectiva. No tienes que saberlo todo. Y es parte del engaño pensar que tienes que saberlo todo. Pensar que porque eres una persona sensible y despierta y creativa y que puedes entender las cosas que están pasando, que por eso tienes que saber y investigar y más bien tratar de saber qué es lo que está pasando en el mundo. No puedes saber, solo puedes tratar de saber. Y en el tratar de saber qué está pasando en el mundo, se te puede ir la vida. Y se te pueden ir experiencias que verdaderamente valen la pena. Y puedes tardarte mucho más en tener la experiencia que quieres tener, construir las cosas que quieres construir, expresar tu creatividad de la manera que la quieres expresar y verdaderamente tener un impacto en las cosas que quieres hacer, pero un impacto inmediato. A veces pensamos que por saber qué es lo que está pasando en nuestro país, en las noticias a nivel mundial, por ejemplo, que le estamos haciendo un favor a la sociedad por ser gente informada, pero en realidad a los primeros que nos tenemos que hacer un favor es a nosotros mismos. Y muchas veces priorizamos las cosas que no debemos de priorizar. Y priorizamos ver las noticias o priorizamos consumir contenido de otras personas en vez de crear nuestro propio contenido, en vez de crear nuestras propias noticias y tener cosas que contar sobre nuestra propia vida. Para finalizar, unas reflexiones o unas ideas sobre esto que me han hecho profundizar mucho más en mi entendimiento de esto y también deshacerme yo de las ganas de querer saber qué está pasando, aunque voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí hay un porcentaje saludable de investigación que se tiene que hacer, y creo que especialmente hay un tema que la gente necesita despertar y saber qué ocurre, y es el tráfico y el abuso de niños. Definitivamente temas como, y espero que el canal no sufra por que el algoritmo capte estas palabras, pero temas como Pizzagate o también llamado Pedogate son verdaderamente temas que o te acusan de ser un teorista conspiracional y de ser simplemente un loco y un peligro para la sociedad, o son temas que dicen esto por supuesto que ya ha sido desmentido y es simplemente una teoría de conspiración y que ha sido desmentida muchas veces y que nada más es producto de gente loca que está investigando cosas en internet porque no tiene nada mejor que hacer. Pero estos son temas que han sido escondidos ya por muchos años y que todo el mundo tiene que saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. Y que no nada más es algo chico o algo local o algo de algunas personas, como el loquito de Harvey Weinstein o el loquito de Jeffrey Epstein o el loquito de P. Diddy. Esto es algo mucho más sistematizado, mucho más común en las élites, las personas que pueden comprar cualquier cosa. Entonces, hay ciertas cosas que nos tenemos que responsabilizar por saber si son verdad o no, y que son cosas que
si no hablamos de ellas, no van a cambiar. Pero por otro lado, la manera en la que verdaderamente podemos ayudar y hacer un cambio es empezar por nosotros mismos. Y cuando estamos muy metidos en saber qué está pasando en el mundo y en explorar, por ejemplo, estos temas que pueden ser catalogados como teorías conspiracionales o como temas controversiales, pero que personas conscientes tienen una natural curiosidad para saber qué es lo que está detrás de las cortinas de todos esos temas. Por eso antes se les llamaba sabiduría oculta o ocultismo, porque es información que está resguardada, porque también te da cierto poder, o puede ser peligroso, porque puedes caer en esto que estamos hablando del el peligro de la trampa, de que te sientas especial o superior por saber qué es lo que está pasando y que se vuelva una adicción y que se vuelva un círculo vicioso del cual no puedes salir y que no te permita verdaderamente enfocarte en tus proyectos. Y al final, algo que he pensado mucho y que de hecho tenía anotado aquí justamente para terminar este video es que estar informado es la nueva forma de hacerse güey, como decimos en México. Estar informado es la nueva forma de distraerse, de estar en una zona de confort en donde te justificas a ti mismo que no estás haciendo verdaderamente lo que deberías de estar haciendo, que no te estás responsabilizando, que no sales de tu zona de confort, que no haces esos proyectos que sabes que tarde o temprano te vas a arrepentir si no haces. Y la famosísima procrastinación, para la gente muy capaz y muy productiva, se manifiesta en formas de investigación o adquirir conocimiento que no necesariamente vas a poner en acción, no tiene que ver con las cosas que están haciendo que contribuyan a lo significativo de tu vida. Estás simplemente investigando o queriendo saber qué pasa en el mundo, el famosísimo estoy informado. Esa es de las peores formas de procrastinación, de hacer un lado tus sueños, dejarlos para mañana y que después el mañana se convierta en el nunca. Y por eso quería hacer este video, porque yo necesito escuchar todas estas cosas, pero tal vez tú también.